continuación a presentar la segunda de las intervenciones que, como decíamos al principio, están referidas o estarán referidas en todos los días de las conferencias a un estudio monográfico más concreto sobre una de las piezas de la exposición seleccionadas por su importancia histórica, fundamentalmente, ¿no? Y en esta ocasión, esta tarde, tenemos la conferencia que impartirá doña María Ángeles Granados Ortega, que es jefa de conservación, conservadora jefe del Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional, cuya ponencia tratará sobre una de las piezas importantes de la exposición, que es la Real Familia de Fernando IV, el rey de Nápoles, de la que ya disertará a continuación. Es licenciada en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, y durante los muchos años en los que ya es conservadora del Cuerpo de Conservadores del Ministerio, pues ha sido conservadora en el Museo Cerralbo hasta el año 2011, y desde el 2011 es conservadora jefe de este Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional. Su trayectoria de investigación ha estado fundamentalmente centrada en torno a los temas de Edad Moderna, del siglo XVI, sobre todo XVII, XVIII, y como uno de sus últimos trabajos muy importantes e interesantes también está precisamente su colaboración en uno de los catálogos de una de las exposiciones que ahora mismo hay sobre Carlos III, que es la que está en Patrimonio Nacional en el Palacio Real, sobre las artes decorativas en este periodo. Además, como todos los conservadores de la casa, pues han sido muy generosas durante todo el periodo de formación y de preparación de la exposición, y entonces también aprovecho ahora para dar público agradecimiento a ella y a todo el equipo del Departamento de Moderna. Así que para nosotros es un honor también tenerla esta tarde con nosotros, y tiene la palabra doña María Ángeles Granados Ortega. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Miguel, por haber contado conmigo para dar esta charla, y también gracias al profesor Álvar por sus amables palabras en la introducción de su conferencia. La pieza que voy a comentar es un retrato que está ahora mismo expuesto en la exposición dedicada a Carlos III, pero que normalmente está expuesto en la Sala 29 del Museo Arqueológico Nacional, junto a otros objetos que pertenecieron a los Borbones o al entorno de su corte. Como ven, representa a los reyes de Nápoles y a 6 de los 18 hijos que tuvieron a lo largo de su matrimonio. Sus figuras están reunidas ante el monumento ecuestre de Carlos VII de Nápoles y Sicilia, al que la reina María Carolina de Austria señala con su índice izquierdo. Está realizado en porcelana sin vidriar, lo que se denomina biscuit o bizcocho. Lo sostiene una peana de madera dorada decorada con roleos pompeyanos, guirnaldas de laurel y tarjetas con flores de lis en los 4 costados. Fue modelado por el escultor Filippo Tagliolini en la Real Fábrica de Porcelana de Nápoles hacia 1782. Ingresó en este museo en 2003 y procede del mercado del arte. Imagino que se están preguntando qué hace una porcelana del siglo XVIII en el Museo Arqueológico Nacional. Por ello, quiero aclarar que cuando fue creado en 1867, se otorgó a este museo la misión de coleccionar objetos arqueológicos y antigüedades, y también artes industriales, entre ellas las cerámicas. Aparte, todas las cerámicas reunidas en esta institución, sean o no arqueológicas, revelan múltiples aspectos relacionados con la historia cultural, social, tecnológica o artística. En cuanto a la porcelana del siglo XVIII, su función social fue semejante a la cerámica campaniforme de la Edad del Bronce, porque ambas fueron objetos de prestigio utilizados entre las élites europeas, asociados a usos y conductas que demostraban refinamiento, elevado poder y estatus. El retrato de la familia real de Nápoles se encuadra justo en el siglo en que las élites europeas se apasionaron por la porcelana. Fue realizada en la fábrica del rey de Nápoles como regalo destinado a su padre, el rey de España. En este contexto áulico no solo fue un regalo de Estado, también fue un regalo familiar de gran valor sentimental. Además, refleja la pasión que tanto Carlos III como su hijo Fernando IV sintieron por la porcelana. Y también quizás evoque la competitividad que pudo surgir entre padre e hijo al comparar la calidad de las porcelanas realizadas en sus respectivas reales fábricas.
porque tanto Carlos III como Fernando IV crearon manufacturas de porcelana financiadas con su fortuna personal. Carlos III abrió dos. La primera, como rey de Nápoles, en el jardín del Palacio de Capodimonte en 1743. Al heredar el trono español, ordenó desmantelarla y embarcar rumbo a Cartagena todos sus enseres y materiales aprovechables, incluyendo 422 arrobas de pasta ya preparada. También viajaron a España los operarios de Capodimonte, que se establecieron en Madrid junto con sus familias. En 1760 ya estaba en marcha la Real Fábrica de Porcelana de Su Majestad Católica, instalada en el jardín del Palacio del Buen Retiro. Que los reyes o gobernantes del siglo XVIII, más o menos ilustrados, abrieran o patrocinaran fábricas de porcelana era una muestra de la política de fomento de la industria nacional y del criterio mercantilista que buscaba reducir el gasto en la importación de bienes suntuarios necesarios para la corona. Pero entre todas las manufacturas reales de la misma época, las de porcelana fueron las más íntimamente ligadas a los intereses personales de los monarcas, porque engrandecían notablemente su imagen de poder y magnificencia. Este fue el caso de Carlos VII de Nápoles, un rey deslumbrado por la belleza de la porcelana de Meissen. Su esposa, María Amalia de Sajonia, era nieta e hija de los propietarios de la fábrica sajona. Esta manufactura fue la primera que fabricó en Europa porcelana dura, compuesta, como la porcelana oriental, con caolín y feldespato. Fundada en 1710 por Augusto II el Fuerte, la alta calidad de sus artículos permitió al elector de Sajonia comercializarlos con éxito y enviarlos como regalos de Estado a sus aliados, entre ellos los Borbones. La fuente que vemos al lado del retrato de María Amalia de Sajonia pertenece a un servicio de té, café y chocolate para dos que fue regalado por María Josefa de Sajonia a su hija y a su yerno con ocasión del 10º aniversario de su boda. Se conserva en este museo con otras piezas del mismo servicio. Está decorado con armas reales y con escenas cortesanas basadas en las pinturas de Watteau y otros autores. El color verde era el color emblemático de la familia real sajona. La manufactura abierta por el rey de Nápoles y Sicilia, Carlos VII, en el Palacio de Capodimonte, aspiró a imitar la porcelana de Meissen, que, como he comentado, es la que llamamos porcelana dura, auténtica o natural. Pero su fórmula fue un secreto de Estado guardado bajo pena de muerte. Aún así, se divulgó a Viena, donde se creó la segunda fábrica europea de porcelana dura. Pero el resto de las manufacturas, entre ellas las que fundaron los Borbones de Nápoles y España, solo consiguieron producir un sucedáneo, la porcelana tierna, artificial o de frita. Aún así, Capodimonte fabricó una porcelana tierna de gran belleza. Sus artículos se destinaron tanto a la venta como a la Real Casa. Su obra maestra es este salotino de estilo chinesco que fue instalado en el Palacio de Portici para Amalia de Sajonia, que la reina no pudo disfrutar por su venida a España. El rey puso en marcha la manufactura del Buen Retiro con el encargo de un gabinete similar, pero aún más recargado en su decoración de estilo rococó. Al morir la reina, poco después de su llegada a España, este gabinete se instaló en el cuarto del rey del Palacio de Aranjuez. Su instalación y la fabricación de una vajilla regalada por Carlos III a Isabel de Farnesio agotaron prácticamente la pasta traída de Capodimonte. Desde la apertura de su manufactura en Madrid, Carlos III había ordenado la búsqueda de materiales por toda España, pero entre 1770 y 1785 la porcelana tierna fabricada con estos materiales tuvo muy poca calidad. Resultó especialmente mala para las vajillas. Pérez Villamil recoge una anécdota relatada por el marqués de Onofri, quien fue testigo de cómo a la princesa de Asturias le estalló en la mano una taza de porcelana del Buen Retiro en la que tomaba café muy caliente. En estas ocasiones todos los presentes disimulaban para no molestar a Carlos III. En los años en los que la producción de la Real Fábrica de Porcelana de Su Majestad Católica se estancó por su falta de calidad, el rey de Nápoles abrió una manufactura de porcelana que superó en muy poco tiempo a la de su padre. Fernando IV había heredado de sus padres la pasión por la porcelana. Su anhelo por abrir su propia fábrica lo demuestra que en 1769
comentará al emperador José de Austria, su cuñado, que el gabinete de porcelana de Portici había sido realizado por una fábrica que su padre había cerrado, llevándose a todos sus operarios a España, y que además le había prohibido reabrir, lo que le causaba gran pena. No sabemos qué o quién pudo influir en el joven rey. Yo pienso que su mujer, pero esto no es científico. Que en 1771 abrió su propia manufactura de porcelana en el Palacio de Portici. Tampoco se conoce cómo reaccionó Carlos III ante este acto de rebeldía de un hijo que le profesaba un respeto reverencial, pero no fue rencoroso y allanó la puesta en funcionamiento de la manufactura napolitana, una etapa muy difícil de superar para todas las fábricas de su tipo, porque en 1772 vino a Madrid el director de la fábrica de Portici, Tomás Pérez, para documentar con los antiguos operarios de Capodimonte la fabricación de porcelana tierna decorada con miniaturas. Y sin duda no pudo cumplir esta misión sin contar con la autorización previa del rey de España. En 1773, la Real Fábrica de Fernando IV fue trasladada desde el Palacio de Portici al Palacio Real de Capodimonte. Mientras la manufactura madrileña progresaba, mientras la manufactura napolitana progresaba, la madrileña sufría el fracaso reiterado de los experimentos para mejorar la pasta. El rey no podía comercializar sus artículos, ni tampoco hacer con ellos regalos de Estado, por lo que sus porcelanas se destinaron exclusivamente a la Real Casa o se acumularon en los almacenes del Buen Retiro. No obstante, parece que envió regalos a algunas cortes italianas, presumiblemente a la de su hijo, pero nunca los envió a la corte de Versalles, desde donde llegaban regularmente artículos de Sèvres para la princesa de Asturias, María Luisa de Parma. Esta sopera con su bandeja pertenece al servicio de los príncipes de Asturias, obsequiado por Luis XV a su nieta, María Luisa de Parma. Está realizado con la porcelana dura fabricada en Sèvres tras una larga investigación auspiciada por la Academia Francesa de las Ciencias. En 1782 llegaron a la corte española 3 impresionantes regalos enviados por Fernando IV con la intención de lucir sus maravillosas porcelanas, pero también con el deseo de transmitir con ellas el respeto que profesaba su padre. En 1780, el puesto de intendente de la fábrica de Fernando IV había sido ocupado por Domenico Venuti, arqueólogo e hijo y nieto de arqueólogos famosos. Fue una de las personalidades más carismáticas del Settecento napolitano. Este nuevo intendente contrató a técnicos y artistas hipercualificados y bajo su dirección la Real Fábrica de Nápoles dio un salto espectacular. El relieve que vemos en la diapositiva fue regalado por Fernando IV al príncipe Carlos, su hermano, quien quedó maravillado ante esta obra según los testigos de su reacción. Se conserva en el Escorial. Representa a los reyes y al príncipe heredero de Nápoles de caza. Se atribuye a Francesco Celebrano, probablemente la figura que dibuja la escena sentada en una esquina. ¿Sí pueden verla ahí? Este pintor y escultor, jefe de modeladores de la Real Fábrica de Nápoles, fue reemplazado en este cargo por Filippo Tagliolini en 1780. El segundo gran regalo expedido a España en otoño de 1782 fue un impresionante servicio de mesa enviado por Fernando IV a su padre. Es el servicio Ercolanese, llamado así porque las decoraciones de las piezas de vajilla reproducen en miniatura figuras de los vasos del Museo Herculanense, publicados en la Antichità d'Ercolano Esposti. Este servicio fue ideado por Venuti, quien lo describió en un impreso publicado en 1782 y enviado a Madrid con la misma vajilla. Simboliza la continuidad de las excavaciones arqueológicas que inició Carlos III en el reinado de su hijo Fernando IV. Incluye un centro de mesa con las figuras de los 2 reyes paseando por las excavaciones de Herculano. En la figura de Carlos III, o sea, su retrato, estaba representado animando a su hijo a proseguir los descubrimientos arqueológicos. También formaban parte de este mismo centro de mesa 12 copias en porcelana de los bustos herculanenses
que Carlos III tanto amaba. En la ejecución de estas esculturas que se hicieron en biscuit intervinieron tanto Celebrano como Tagliolini. No hay rastro del servicio ercolanese en los palacios españoles y algunas de sus piezas, que salen de cuando en cuando en el mercado del arte, se conservan en diversos museos y colecciones privadas. El tercer regalo fue el retrato de la familia real de Nápoles, del que se conocen al menos otro ejemplar, o parece que según algunos autores 2, pero es muy probable que sea este, el que conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, el que fue enviado por Fernando IV a Carlos III en nombre de la reina en otoño de 1782. Se identifica con un retrato familiar en porcelana viscota que la reina María Carolina de Austria encargó a la Real Fábrica de Nápoles como regalo para su suegro, datos que fueron publicados en el siglo XIX por Minieri y Riccio. Ese retrato familiar, según los documentos del Archivo Estatal de Nápoles, fue modelado por Filippo Tagliolini. En la actualidad se reconoce a este artista como uno de los más grandes escultores de la historia de la porcelana. Formado en Roma con el escultor Pietro Pacilli, frecuentó la Academia de San Luca, donde ganó un primer premio de escultura en 1766 con el relieve que vemos en la diapositiva. La mayor parte de su vida profesional transcurrió en fábricas de porcelana, la Imperial de Viena y la de Nápoles, a la que se incorpora en 1780. Pese a sus referencias clasicistas, el retrato de la familia real de Nápoles no tiene nada que ver con los biscuits neoclásicos en los que más tarde se especializó Tagliolini. Domenico Venuti impulsó el estilo neoclásico y anticuario de la porcelana napolitana, que fue plenamente arqueológica. Tagliolini modeló tanto grupos como figuras que copiaban en tamaño reducido las esculturas de Herculano o de la colección Farnese, y también creó figuras neoclásicas de su propia invención. Pero su obra más espectacular fue La caída de los gigantes, que en realidad deriva de una iconografía barroca. Se conserva en el Museo de Capodimonte. En cuanto al retrato que nos ocupa, se descompone en dos piezas que constituyen dos tipos diferentes de retratos. Por un lado, el retrato familiar, una escena aparentemente informal y espontánea, del tipo que se llama, en la pintura, una pieza de conversación. Por otro, el monumento ecuestre dedicado a Carlos VII de Nápoles y Sicilia, que es un retrato hierático e inmanente y constituye un ejemplo de metaescultura, es decir, una escultura dentro de la escultura, siguiendo la denominación de la exposición actual en el Prado. Esta fórmula compositiva coincide, curiosamente, con la de otro retrato que figura en la misma exposición, el boceto pintado por Jean Ranc hacia 1723, que representa a la familia de Felipe V. Es, en este caso, un ejemplo de metapintura, porque en él se evoca la ausente, la infanta María Victoria de Borbón, que entonces estaba en Versalles, por medio de otro retrato pintado. En cuanto al monumento ecuestre de porcelana, merece por sí solo una conferencia. El rey está representado a la heroica como un emperador romano. Los relieves alegóricos de su pedestal representan su despedida de Nápoles y Sicilia. Y los atlantes de las esquinas están basados en los atlantes de la Villa Albani de Roma, representados por Piranesi en sus grabados. El monumento de porcelana es similar a los pequeños bronces ecuestres que circularon por toda Europa como regalos de Estado. El que vemos en la diapositiva fue regalado a Carlos III por el Gran Duque de Florencia y se basa en una iconografía florentina también relacionado con los monumentos ecuestres erigidos a Luis XIV en las plazas reales de París. La imagen de este monarca, Luis XIV, vestido a la romana, pervivió en algunos de los monumentos ecuestres o pequeños bronces de sus descendientes. En cambio, nuestro retrato de porcelana no se parece mucho al retrato ecuestre del rey de Nápoles, también realizado por Filippo Tagliolini en una fecha posterior. Este retrato neoclásico es ya plenamente arqueológico y, de hecho, el caballo está inspirado en el de una figura ecuestre del Museo Capitolino.
En mi opinión, el monumento ecuestre de Carlos VII de Nápoles, realizado en porcelana y que está incluido en el retrato de la familia de Nápoles, está claramente basado en la iconografía barroca de los retratos pintados por Miñar para glorificar las victorias militares de Luis XIV y de su hermano Philippe de Orleans, un gran guerrero. Esta conexión revela que el retrato familiar de los reyes de Nápoles tuvo un claro significado dinástico. La figura ecuestre no solo representa al fundador de la dinastía Borbón de Nápoles, sino también evoca al más célebre de sus antepasados, el rey Sol, un monarca, al igual que sus descendientes, apasionado por la antigüedad clásica y que, como los reyes de Nápoles y España, coleccionó esculturas antiguas, convirtiendo Versalles en una pequeña Roma. La otra figura del retrato que merece una conferencia aparte es la de María Carolina de Austria. La preeminencia de la reina, que se adjudica una función que le corresponde a su esposo, la de enlazar a sus hijos, presentarlos o decirles que hagan homenaje a la escultura de su abuelo, no solo se explica porque ella fuera la comitente del retrato. Por lo que he leído sobre la reina, que la verdad no ha sido mucho, era una mujer de armas tomar y detentó un gran poder político. Me pregunto si a Carlos III, al rey de España, le gustó ver en este retrato a su hijo sentado, porque es en realidad una postura poco decorosa si es la reina la que está de pie. Y de hecho, en este otro retrato pintado por Angelica Kauffmann y fechado en el mismo año que el retrato de porcelana, la postura de ambos se ha invertido. Esta es la postura normal, ¿no?, en todos los retratos reales. También ocurre lo mismo, o sea, esta es la postura natural de representación de los reyes en las piezas de conversación, en este retrato del archiduque Leopoldo de su familia, que pudo inspirar a Filippo Tagliolini, porque trabajó en la fábrica imperial de Nápoles, donde se realizó. Solo me queda comentar que las porcelanas áulicas que hemos visto fueron prácticamente desconocidas para los súbditos de Carlos III y Fernando IV. Además, los ilustrados de la época no valoraron sus manufacturas de porcelana porque no contribuían, en su opinión, al bien público. La Rúa criticó el enorme coste de la de Carlos III, la fábrica del Buen Retiro, y Leandro Fernández de Moratín fue aún más duro cuando describió la Real Fábrica de Porcelana de Fernando IV de Nápoles como un tipo de establecimiento que por su coste, avatares económicos y utilidad era cosa de reyes. Y además apostilló que un rey no debe hacer platos, ni tejer terciopelos, ni miniar cartas de juego, ni destilar perfumes. Debe reinar. Y muchas gracias por su atención.